Bueno, Hugo, gracias por estar. Para nosotros es importante porque más allá que hoy lo que vamos a hacer es hablar de tu libro, que es hablar en definitiva de gran parte de tu vida. También les quiero comentar a todos los que nos están siguiendo a través del Zoom o a través de Facebook o Instagram, que se está transmitiendo también esto en vivo, que Hugo, aparte de haber sido un muy buen jugador de fútbol, un gran volante central, lo digo porque lo he visto durante sus casi 5 años en Racing, es estudiante de periodismo de la UNDAV, y eso también le da una característica muy importante. Está estudiando su primer año con muy buenas notas, con un compromiso hacia el estudio serio, y esto después yo también lo quiero relacionar con el libro, Hugo. Así que bueno, gracias por estar, Hugo. Te escuchamos algo antes de empezar a hacerte algunas consultas. ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. La veo a Anabel por ahí, no la perdí. Anabel, Sí, hola sí. Anabel, ¿cómo te va? Eh, bueno, gracias por la invitación, gracias por esta charla. Como decía Dani, él me vio jugar, afortunado el resto que seguramente no, quizá Gastón sí. Bueno, y como también decías, cursando el segundo cuatrimestre, yo arranqué el segundo cuatrimestre el año pasado, formalmente había cursado con Anabel de oyente en la primera parte del año pasado, también como una especie de prueba, ¿no? Yo tengo 54 y laburo bastante y laburo en los medios y no sabía si realmente me iba a poder comprometer y rendir y rendir a las exigencias que tiene una carrera universitaria. Pero bueno, se pudo. Terminé el año pasado, la verdad, muy contento porque rendí las 5 materias que había cursado. Y bueno, este año que nos encuentra en este contexto bastante complicado, pero bueno, tratando de meterle también, es muy difícil, ¿eh? Yo creo que ustedes, los profesores, las autoridades y sobre todo nosotros, los alumnos, se nos hace bastante difícil cursar a la distancia, cursar de manera virtual, pero bueno, eh, hay que meterle como todo, y en este meterle con todo aparece el libro que era una idea que yo venía manejando ya hace casi un año, y como dijiste vos, Dani, tiene que ver con distintos aspectos de la vida del futbolista. En este caso son cuestiones mías, cuestiones que me pasaron a mí, pero que seguramente le pasan al 90% de los jugadores de fútbol en general. Hugo, lo que les pido también, si en algún momento se corta, avísenme porque suele pasar que no se entiende y retomo la conexión. Eh, Hugo fue jugador de Racing desde el 85 al 90. Después fue un año, en realidad unos minutos, a la Universidad de Chile. Estuvo jugando en Aldo Civi de Mar del Plata también un periodo, casi 2 años en Mandillú, en Quilmes un año, en Douglas Hay estuvo 2 años, San Martín de San Juan también un año, y al final la segunda etapa en Douglas Hay. La verdad que el libro, que me lo leí en el fin de semana, ayer terminé lo que me faltaba, realmente es muy interesante. Yo les quiero comentar a todos que es un libro, yo creo que hay un gran sentido, es un libro sentido, tiene mucha sensibilidad, la humanidad de Hugo se nota ahí, y también se nota mucho la mano del editor, que es nada más ni nada menos que Hernán Casiari, ¿no? Eh, yo creo que es muy interesante meterse en ese libro. Casiari también lo dice, cuenta un poco cuando le llevaste la propuesta y con mucha humildad le dijiste si era interesante ese libro, si podía llegar a ser algo publicable, y él te explicó, te dio la razón. Esto me gustaría que lo cuentes un poco, lo de Casiari. Y también yo creo que como gran metáfora del libro está eso de que el jugador no está preparado para una vida sin fútbol y que quizá después tiene que hacer muchas cosas para que tampoco está preparado, ¿no? Esa sería una de las cosas que se desprenden del libro, Hugo. A ver, sí, dentro de lo que contaste, el editor es Julio Bocalate, el Chopo Bocalate, un hombre de Telam de muchos años,
él fue quien me editó el libro. Hernán Casiari Perfecto. no solo es uno de los autores del prólogo, el otro prólogo es de Eber Ludueña, buscamos un contraste que fuera bastante llamativo y creo que se logró. Hernán Casiari, yo tuve una charla con él una vez hace año y medio, donde le llevé un montón de material porque mi idea en un comienzo no era un libro, sino era poder armar un unipersonal. Yo en esa época estaba haciendo comedia, estaba haciendo stand-up y había escrito bastante como para armar un unipersonal. Pero él cuando ve el material me dice, flaco, acá hay un libro, apuntale al libro. Entonces, desde ese momento, me lo dijo Hernán Casiari, no me lo dijo cualquiera, entonces empecé a apuntar a escribir para un libro. Lógicamente después la mano del editor, en este caso Julio Bocalate, el Chopo Bocalate, está presente y es espectacular porque a mí me pasó algo que le voy a preguntar si hay alguien que haya escrito libros, seguramente sí, si les pasó. A mí me sucedió que cuando yo le entrego todo el material al editor, allá por noviembre, diciembre del año pasado, él me dijo, flaco, en febrero hablamos, y un día me manda el borrador ya editado. Y yo empecé a leerlo, claro, y había partes que aún, habiéndolas vivido y habiéndolas escrito, me sorprendía cuando las leía. Digo, la mano del editor es importantísima, es fundamental en todo esto. Entonces, en aquel momento cuando Hernán me habla y me dice, flaco, acá hay un libro, bueno, empecé a escribir apuntándole al libro. ¿Fue fácil? No, pero tampoco me resultó tan difícil. Al ser vivencias personales y a ser alguien que generalmente cuenta, nosotros nos juntamos un día con Daniel y con Santiago y seguramente terminamos hablando de fútbol. Y las anécdotas fluyen muy fáciles. Entonces no me resultó demasiado difícil trasladarla a un papel. Después sí, lógicamente tiene esas cuestiones que son totalmente mías, de los momentos complicados del jugador de fútbol, que en general ni los periodistas, ni tus compañeros y a veces ni tus propios familiares, ni tu propia familia cercana saben qué te pasa. Lo que vos decías recién, Dani, de que el jugador a veces no está preparado para lo que viene. Porque a nosotros, en la carrera del futbolista, tengan en cuenta esto, yo arranqué, por ejemplo, a los 7 años, debuto en primera a los 19, me retiro a los 33, es decir, que yo pasé 26 años de mis 33 metido en el fútbol. ¿Tenía momentos del día o tuve para prepararme por otra cosa? Sí, tenía tiempo. ¿Lo hice? No lo hice. Entonces, cuando vos te retirás a los 33, 35, 36, va a depender también de un montón de cosas el retiro. Primero, si fuiste un jugador muy exitoso y terminaste retirándote en ese momento exitoso, si fuiste un jugador del montón, como somos la mayoría, jugadores mediocres que hemos pasado por el fútbol en un club, en otro, va a tener que ver la parte económica también como terminaste. No todos terminan de la misma manera. Entonces, cuando a mí me agarra el retiro a los 33 años, sin plata, viviendo con mis suegros, teniendo que poner una panadería, con una deuda de un club, de Douglas G de Pergamino, de casi $70.000, que la perdí en una convocatoria de acreedores, se me vino el mundo encima. Entonces ahí vos te das cuenta que tenías que hacer cosas, primero, para los que no te preparaste, y segundo, para los que no estás capacitado. Yo no estaba capacitado para amasar y hacer facturas, tuve que aprender. Y cuento siempre esta anécdota de lo que nos pasa a los jugadores, tomando el 293, que todos seguramente conocemos el 293, acá cerquita en Arredondo y Boulevard, subo al colectivo y le pido al chofer, no sé, iba hasta Avellaneda, imagino, y el chofer me mira y me dice, flaco, ¿no te acordás de mí? Yo lo miro, un muchacho gordito, peladito, le digo, no, me dice, soy el negro Urán, jugué con vos. Entonces, el muchacho que había jugado conmigo, yo no lo conocí y estaba manejando el 293. Entonces, muchas de esas cosas por ahí, que el común de la gente tampoco tiene por qué saberlas, claro, son las que trato de reflejar en el libro. Hugo, después te propongo hacer un repaso por los capítulos del libro y después, por supuesto, la idea es que todos los que están interesados en preguntar, pregunten, ¿no? Me parece que empezás con un capítulo muy duro, una autocrítica,
a todo lo que te pasó en un periodo muy puntual, donde ahí prácticamente se definió tu carrera deportiva por una lesión que no supiste cuidar y que también se puede llegar a entender una crítica a la presión del Coco Basile que te decía que te necesitaba para jugar la Copa Libertadores. También vos decís que durante alguna época, generalmente cuando uno es muy joven, uno se siente Superman. Me llamó la atención que ese comentario. Eran otros tiempos donde los jugadores tampoco tenían, como hoy, procesos de cuidado, de alimentación, representantes y empresas detrás. Pero la verdad que la decisión que tuviste que tomar frente a lo que te convenía, que era quedarte en tu casa recuperándote y operándote bien, o cuidándote de una operación, te signó el futuro de tu carrera, eso es así. Vamos a poner en contexto para quienes no leyeron el Dale. libro. Dani está hablando de que cuando yo comienzo el libro, el primer capítulo del libro, yo me propuse algo. Digo, yo tengo que pegar la piña en el primer capítulo. Yo no puedo darme el lujo de que el lector que llega al libro mío, que yo no soy un escritor, se me raje en el primer capítulo. No lo puedo dejar ir en el primer capítulo. No hay manera, no te podés ir. Uno seguramente a Cassiari lo espera un segundo capítulo, o a Sacheri lo espera un segundo capítulo. A mí no me van a esperar. Entonces, creo que está bien pegada la piña en el primer capítulo, donde cuento cosas que más de uno por ahí me mira de costado y me puede decir, che, pero esto es verdad, esto pasó así. Sí, todo lo que yo cuento pasó así. Y no es una crítica al Coco Basile, y ahora explico por qué digo esto, cuando muchos me dicen, el Coco te obligó a jugar. Pongo en contexto, yo me rompo la base de la tibia 10 días antes de que Racing vuelva a jugar una Copa Libertadores después de 20 años. Después de 20 años Racing volvía a jugar una Copa Libertadores y yo estaba en un equipo en el que estaba el Pato Filiol, el Vasco Narticochea, los dos campeones del mundo, Rubén Paz, bueno, una cantidad de grandes jugadores. Yo me rompo 10 días antes, a 3 días de que Bilardo me llame para la selección. Esa selección que iba al Mundial 90, ya había salido campeona en el 86. Entonces, yo tengo que tomar la decisión de jugar con un pie roto, pero acá la decisión fue mía. El Coco me pregunta, ¿podés jugar, flaco? Yo le dije que sí, porque yo puse en la balanza todas esas cosas que conté rápidamente, y también lo otro que anticipaste vos, Dani. Yo en un momento digo que el jugador de fútbol a los 20 años se cree Superman. Primero por la impronta propia de la juventud. Uno a los 20 años, 21 años, 19, cree que nunca le va a pasar nada y va a vivir 300 años. Entonces, creyéndome Superman y teniendo un equipo que era candidato a ganar una Copa Libertadores, dije, sí, juego. Y me infiltraba para jugar, que ahí viene otra de las partes que cuento en el libro, lo que se sufre cuando un jugador se infiltra. Entonces, es una crítica, Dani, no al Coco puntualmente, pero sí es una crítica al fútbol de esas épocas, donde tenía muy poco en cuenta la salud del jugador de fútbol, y quizá 5 o 6 partidos, como los que jugué yo con un pie roto, me condicionaron, eso sí, la carrera por el resto de los años que jugué, eso sí. Digamos que el libro tiene un momento muy, muy tenso, casi al final, donde Hugo cuenta que estuvo a punto de matar a una persona, que le quiso robar la panadería a un chico joven. Estuviste bueno, ya vamos a llegar a ese momento, con un cuchillo casi clavado en la yugular de un ladrón ahí en Wilde, en la panadería. Pero me gustaría que nos cuente en el capítulo 1, vos ponés hablando de tu vieja, Hugo, estudia, ¿esto es así? A ver, yo creo que sobre todo me imagino más a los varones de mi época que a las mujeres, ¿no? Sin hacer diferencias entre unos y otras, pero digo, nosotros medio vagos en general, con la pelota todo el día en el potrero, nuestras viejas, ¿qué nos decían? Estudia. Bueno, yo arranco el libro así, Hugo, estudia lo que me decía mi vieja, y uno nunca le hizo demasiado caso cuando tenía tiempo. Cuando tenía tiempo, digo, no en el tiempo horario, sino
en el tiempo biológico, digo yo, porque uno ahora tiene 54 y a ver, yo la veo a Anabel ahí y le agradezco porque Anabel es una profe del carajo, les aviso quien no la tuvo todavía, ¿eh? Y me pasaba Bueno. que, claro, yo no tengo tiempo para perder ahora, yo no puedo decir, bueno, no importa, Anabel la curso el año que viene, no, yo fui, me senté ahí a ver cómo venía la mano y en el segundo cuatrimestre traté de hacer lo posible para dar la materia. Cuando uno tiene 20, dice, bueno, pruebo con abogacía, no me gustó, bueno, pruebo con kinesiología, no, pruebo con derecho. Digo, la juventud te da ese margen de tiempo que ya cuando pasás los 40 y pico, 50, no lo tenés. Entonces, desde ese lado, yo a veces, cuando sale este tema, Dani, de las decisiones que uno tomó a los 23, la está hablando con 50 y pico. Entonces, no es justo, o sea, sería un engaño para la respuesta en sí, decirte hoy, no, la verdad, no tendría que haber jugado, no tendría que haber jugado. Porque te lo digo con 53, pero si vos me lo preguntás con 23, te voy a decir de vuelta que sí, y voy a decir siempre que sí. Cuando a mí me preguntan, che, pero flaco, ahora que te duele todos los días el pie, que no podés caminar bien, te, ¿pensás que te equivocaste? No, no me equivoqué porque hice lo que realmente sentía. Hice lo que tenía que hacer en ese momento. ¿Me hizo mal? Sí, me hizo mal, lógicamente. Pero otra cosa de las que digo, que cuento en el libro, es que los jugadores de fútbol, el jugador de fútbol es de tener una profesión muy particular, porque el fútbol nos prepara 15 años para una carrera de otros 15 años. Más de 15 años de carrera no tenés. Entonces, cuando uno pudo pegar toda la vuelta y sentarse a los 40 y pico de años o 50 años y decir, bueno, ¿por qué estoy como estoy si me preparé desde los 7, debuté a los 19, jugué hasta los 33? ¿Por qué terminé como terminé? Por las malas decisiones que uno toma. Porque uno no puede pelearse con un técnico 15 años, ni con los periodistas 15 años, ni con los dirigentes 15 años. Uno ha tomado malas decisiones durante su carrera, que seguramente las buenas decisiones quedaron tapadas por esas malas. Entonces, cuando yo pego toda la vuelta y me empiezo a reír ya de decir, che, vino el Atlético de Madrid y ponía 5 palos verdes en el año 89, y cuando me estuvo por llamar Bilardo y no me llamó, y cuando me rompo 10 días antes de una Copa Libertadores, y ya eso lo empiezo a elaborar y decir, bueno, ya está, ya no puedo seguir llorando esto, es como que empezás a sanar. En ese momento empezás a sanar, te empezás a reír y aparecen estos personajes que yo genero a veces en las redes sociales, del triunfador, del volante central, del tipo rústico, y ya me termino riendo de mí mismo. Entonces creo que de ese lado digo, y con autoridad creo que digo, que lo que yo hice a los 23, la decisión que tomé a los 23, estuvo bien tomada, porque es engañoso decir ahora a los 54, no, flaco, te equivocaste a los 23. No sé si todos nos hacemos cargo de un error de los 20, porque a los 20 lo que hicimos, seguramente lo hicimos convencido de que lo que estábamos haciendo estaba bien. Claro, es como con el diario del lunes, ¿no? Bueno, hay miles de anécdotas. Lo que decías vos, el Real Madrid, el Atlético de Madrid te había pedido cotización, 5 millones, se había cerrado, el presidente de Racing que te apretaba para curarte rápido de una operación que necesitaba más tiempo y que te terminó perjudicando. Y en el capítulo 2 hablas de un viaje a Lima, donde fuiste a jugar Copa Libertadores con Racing, no en muy buen estado, diríamos que muy mal estado, y también cosas que forman parte de tu anecdotario. Ahí te cruzaste en el vestuario con un periodista deportivo que hacía vestuario. ¿Por qué no contás esa anécdota? Y que te contó algo que vos le dijiste, este está loco, va al fracaso derecho. A ver, contanos eso. Sí, a ver, los partidos de Copa Libertadores de aquellos tiempos los transmitía Canal 13 en directo. Entonces, con la música característica, ¿no? De los que tenemos más años y nos acordamos de esa música muy particular con la que abrían las transmisiones, quien relataba los partidos era Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli era el relator y Ernesto Cherkis Vialo era el comentarista. Y claro, uno se cruzaba, viajamos juntos y demás en los vuelos, y en un momento, 2 minutos que charlamos, me dice, flaco, me dice, estoy preparando un programa de televisión
que creo que va a andar bien. Me dice, es un programa humorístico, de deporte, no sé bien cómo lo voy a terminar de definir, pero creo que va a andar bien. Me había anticipado que no sé cuántos meses después iba a arrancar con Videomatch. Videomatch. Y bueno, y hace poco tiempo me encuentro con él y le conté la anécdota y se acordaba. Y yo tomo para mí como cuestión mía, casi asaltándolo en algún punto, él cuando transmitía, les cuento a los más pibes, a los más jóvenes, a los más de menos edad, él tenía un latiguillo que era pum para arriba cuando algún jugador rechazaba. Entonces yo siempre le digo a él que nunca agarpó, nunca pagó los derechos por ese pum para arriba porque era mío. O sea, mi manera de jugar tenía mucho de pum para arriba y nunca me pagó los derechos. Pero sí, Marcelo Tinelli nos transmitía y bueno, tengo muchos de esos videos y es muy raro, ¿no? Es muy raro escuchar la voz de Marcelo Tinelli, que era un buen relator, buen relator. Hugo, también los dirigentes del fútbol es un capítulo aparte. No te tocaron los mejores y terminaste yéndote de Racing con una situación de una aprieta importante, de unos matones de un eh, antiguo presidente de Racing, ¿no? Es una anécdota muy interesante en el libro. Vos ibas a buscar. Perdón, Dani, es también parte de una forma de conducción de los clubes de otros tiempos, ¿no? Si bien todavía hay algunos de estos personajes que a veces creen que el club es el patio de su casa, ya cada vez hay menos. ¿Por qué? Porque los clubes, sobre todo más grandes, al vivir un fútbol súper profesionalizado como el que estamos viviendo, necesita de áreas, necesita de organización, necesita de marketing, necesita de publicidad, necesita de periodistas que laburen en el club. Entonces ya no puede haber una figura de un capanga como había en aquellas épocas. Y bueno, lo que yo cuento es cuando me voy, después de, yo llegué a los 7, ya tenía 23, después de 16 años en el club, cuando me voy invitándolo a pelear al presidente que estaba con sus dos guardaespaldas, él siempre andaba con dos guardaespaldas, una cuestión de contrato que estábamos discutiendo. Cuando yo hablo hace un ratito de las malas decisiones, por ejemplo, esta fue una mala decisión, no haber tenido un representante que vaya en nombre mío a pelearse con el presidente. Una vez que uno, jugador, se pelea con el presidente, ya no hay vuelta atrás. Bueno, los invité a pelear levantando bastante la voz y insultando bastante también. Eh, Gracias a Dios ninguno respondió y me terminé yendo de esa manera de Racing, ¿no? Bajé la sede, por el ascensor, salgo de la sede de Avellaneda y así me fui de Racing. O sea, después de 16 años, y eso tiene que ver con la ingratitud que muchas veces sufrimos los jugadores de fútbol cuando nos vamos de algún club. No, uno no pretende irse de un club con homenajes y aplausos y demás, pero en general, a nosotros, a lo del medio, no a las grandes figuras, generalmente las idas de los clubes son bastante ingratas, generalmente con deudas que no se van a cobrar nunca, y estamos hablando de un contexto de muchos años atrás, ¿no? Y creo que cambió un poco la cosa y no es tan así. Y bueno, y eso también lo reflejo en el libro, ¿no? Cuando yo me voy de Racing me voy mal, cuando me voy de Douglas G de Pergamino, que es el último club donde juego, también me voy muy mal. Pero bueno, es parte de un contexto de un fútbol que estoy casi seguro que ya hoy esas cosas existen bastante menos. Hugo, el libro tiene momentos la mayoría son momentos duros y hay momentos de humor muy interesantes. Me parece que hay un juego muy interesante. En los duros yo creo que el capítulo 6 que titulaste El fútbol es una mierda, que también creo que en algún momento le querías poner así al libro, ¿no? Y bueno, vos pensabas quizá en ese momento eso, ¿no? Y ahora también lo habrás pensado haciendo resúmenes de alguna parte de tu vida, pero después al final decís que no, el fútbol es maravilloso, es hermoso. Y lo que te pasó a vos también es bueno. Que en realidad el fútbol es hermoso. Algunos componentes que tiene el fútbol son una mierda. Eh, con respecto al título, me pasó tuve una anécdota muy graciosa con Alejandro Apo. Yo hacía un programa todos los sábados en FM La Patriada y después de mi programa venía Alejandro Apo.
hacíamos un pequeño pase a las 3 de la tarde, y un día le comento, Alejandro, estoy escribiendo un libro, lo voy a sacar dentro de poco. Ah, muy bien, pibe, me dice, muy bien. ¿Cómo se va a llamar? Y le digo, el fútbol es una mierda. Y me miró así, mal, me miró muy mal. No, pibe, no. ¿Por qué ese nombre? Me dijo. Y ahí dije, me parece que hay en algunos ámbitos no va a caer bien el nombre, porque tampoco va a reflejar en realidad lo que es el libro. Porque el fútbol no es una mierda. Algunos personajes que lo integran y forman parte, sí, son una mierda y son bastante mierda. Entonces, por eso a último momento cambiamos el libro y buscamos hacer una síntesis de lo que es, ¿no? Cuando yo en el libro digo, la bajada del título es Gloria, caída y resurrección de un trabajador del fútbol, sale el tema de qué es el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito para cada uno de nosotros? Cuando uno da una materia y la prueba, seguramente es un éxito, pero si no termina la carrera, pero no terminaste la carrera, tuviste éxito y te olvidaste de ese éxito chiquitito que fue haber dado una materia. Esto es lo mismo. Haber llegado a primera división, para mí es un éxito. Haber jugado una Copa Libertadores que muchos jugadores no pueden jugarla o no la juegan nunca, para mí es un éxito. Haber superado 4 operaciones de tobillo y seguir jugando al fútbol de la manera que pude, también es un éxito. Entonces, nosotros tenemos una visión del éxito generalmente impuesta por el otro. Porque si vos terminaste jugando en la selección y jugaste mundiales, sos exitoso. Ahora, si pasaste por otras cuestiones que superaste, pero nadie las sabe, no sos exitoso. Entonces, desde ese lado creo que el título refleja un poquito más esto, ¿no? Las glorias, cuáles son las pequeñas glorias, los pequeños éxitos, las caídas que en la carrera del jugador son muchísimas. Por ejemplo, las operaciones, cada operación yo tuve 4 en el transcurso de 3 años. Cada operación era, no puedo decirle, de esta no me levanto, de esta no me levanto, no salgo. Haber terminado de jugar al fútbol después de 15 años, sin un mango, viviendo en la casa de mis suegros, teniendo que poner una panadería para sobrevivir. La puse en agosto del 2001, porque soy un visionario yo, me explotó el país en diciembre. Entonces, de golpe tuve que agarrar un libro de Choli de Berreteaga para aprender a hacer una pasta frola, para tener que venderla yo y no comprarla de otro lado. Entonces, esas son glorias, son glorias. Entonces, y la resurrección, la bajada del título, es el momento, porque estamos hablando, hoy creo que somos 80 y pico, hace un ratito, y estamos hablando de un libro que escribí yo. Entonces digo, esto para mí es una especie de resurrección, porque en algún punto estamos hablando de fútbol. Si bien a través de un libro, estamos hablando también de fútbol. Y digo, para alguien que terminó una carrera de manera mediocre, su último partido fue un descenso. Yo me vine de Tandil en micro, habiendo descendido con Douglas G de Pergamino. Entonces hoy tener un libro que en 4 días vendimos 150 ejemplares en este contexto de locos, para mí es una resurrección y un éxito grandísimo. Hugo, hablando de eso, en Instagram están preguntando dónde pueden conseguir el libro, cómo pueden hacer para comprarlo. Contanos, a ver. Yo voy informando por las redes, Dani. Tengo un amigo que estaba sin laburo y me está dando una mano por Capital, nos entrega en Capital. Ahora el sábado va a ser también una entrega por Zona Norte. Es muy difícil, la verdad es muy difícil. Claro. Está por Mercado Libre. Mercado Libre lo que tiene un costo de envío bastante caro. Y como el libro yo busqué que sea barato, que sea accesible, y acá tuve una pequeña discusión con la gente de la editorial, porque yo puse el libro en valor de tapa de 450 pesos. El otro día bajé, compré un maple de huevos, 300 me salió. Digo, parece que es un precio. Y ellos me decían, no, flaco, este es un libro que tiene que estar 700, 800 mangos. Y yo le dije, mira, seguramente va a haber uno de 800 mangos que lo pueda comprar, pero posiblemente va a haber 2 de 450. Digo, vamos por ese, vamos a que llegue a la mayor cantidad de gente, no me voy a salvar con un libro. Y yo prefiero que el libro llegue a la mayor cantidad de gente. Entonces, claro, cuando vos compras 450 y el envío te sale 350, pues, flaco, me sale más el envío. ¿Qué querés? Hablar con Juan Carlos Mercado Libre, no tengo nada que ver con eso. Pero sí, yo espero que todo esto, una vez que termine, este contexto de pandemia que tenemos, y se puedan hacer las presentaciones, ya una estaba armada que era en Racing, que iba a ser la presentación oficial, digamos, y la segunda era en la UNDAP, la segunda que estaba planificada era en la UNDAP, así que esperemos que se pueda hacer pronto.
Así es. También vamos terminando ya repasando los capítulos, así que vayan después pensando si quieren hacer algunas consultas, ¿no? No quiero acaparar la video entrevista. En el capítulo 8 es realmente muy interesante, es tragicómico, porque habla de una experiencia que tuvo Hugo en la cancha de San Martín de Tucumán, donde le habían anticipado en el hotel antes de ir a la cancha que le iban a dar para que tenga. Él, como también se creía Superman, no creyó tanto, pero después comprobó, y ahí fue una terrible, que después se repitió cuando ya jugabas en otro equipo, creo que en Juventud Antoniana, también en Tucumán, la pasaste mal, estuviste preso, hubo algún que otra escena de pugilato. Tucumán para vos fue un lugar parecido al Luna Park, ¿no? A ver, yo digo que si hay... Yo en general nunca me llevé demasiado bien con la policía. De hecho, mi viejo era policía. Mi viejo fue custodio del presidente Guido en el 60 y pico. En general, viste, no tuve una muy buena relación. Pero me pasó que 3 veces fui a Tucumán, una terminé preso y la segunda terminé escondido dentro de una bolsa de las pelotas para que no me lleven preso. También, si uno dice, después de un partido de fútbol, un jugador preso, y te tenés que ir atrás en los años, es muy difícil hoy, que por algo que sucede dentro de una cancha estamos hablando, ¿no? Y bueno, pasó eso que estamos jugando en Tucumán, un torneo regional, con Juventud Antoniana de Salta, viajamos a Tucumán, a Ciudad de Bellavista, a jugar. Terminó el partido, perdemos 1-0, no había nada que indique que algo iba a pasar. La cuestión es cuando estamos yéndonos al vestuario, nuestro arquero le estaba pegando a uno de los chicos alcanza pelota. Y yo hago una aclaración acá, que digo que poco tenía de alcanza pelota y menos de chico, ¿no? Y bueno, en esas situaciones no se anda preguntando, no hay nadie que desarrolle las relaciones diplomáticas dentro de una cancha, y es cuestión de que alguien te miró mal, y bueno, se complicó la situación, terminamos todos a las piñas. A mí me pega un policía, yo le pego a un dirigente de ellos, y terminé preso a las 12 de la noche en un calabozo de una policía, de una comisaría en un pueblo de Tucumán. En aquellas épocas no había celulares como me sacan de acá, no. Lo que hubo que hacer es, de Bellavista, llamar a Tucumán capital, de Tucumán capital a Salta, de Salta a Buenos Aires, porque recuerden que en aquella época Mera Figueroa, salteño, era ministro del Interior, si no mal no recuerdo, de Menem, ¿no? Sí. Entonces, bueno, fue en ese momento a las 1 de la mañana que me sacaron de la comisaría. Y la otra situación fue la misma, en Tucumán, jugando con Racing, vienen 2 personas al hotel la noche anterior del partido, se me ponen a hablar y más o menos así como que me anticipan que me iban a venir a pegar al otro día. Bueno, nada, me sorprendí porque ellos se presentaron como periodistas, muchos de periodistas no tenían, y la cuestión fue así, la cuestión que el partido siguiente, en un momento que yo no lo esperaba, me pegan y me pegan mal, y bueno, me sacaron del partido y termino contando una situación de juego donde, digamos que el fair play quedó totalmente ausente, ¿no? de ese rectángulo de césped, y donde yo le pego muy fuerte a un jugador, al mismo que me había pegado a mí, un jugador de rival, y hago toda una descripción de ese momento, como si fuera en cámara lenta. La cuestión es que me expulsan, y lo más gracioso de la anécdota es lo que yo cuento al final de la anécdota, porque yo voy al vestuario, bueno, después le pego a otro, no importa, van a decir se la pasó pegándole a la gente, no. En ese contexto estábamos todos muy nerviosos, me terminan denunciando, y cuando me viene a buscar la policía, yo me escondí dentro de la bolsa de las pelotas. Para quienes no conocen, la bolsa de la pelota cuando se despliega tiene 1,20 m casi de altura. Y ahí adentro van como 15 pelotas. Yo me escondí ahí, me arrodillé porque digo, no está bueno que la policía de Tucumán te saque de una cancha y te lleve detenido, no está nada bueno. La cuestión es que en el aeropuerto me encuentro con Horacio, con el Gordo Muñoz y Horacio García Blanco, relator y comentarista. Entonces el Gordo Muñoz me decía, pibe, me decía, eso no se hace, usted es un buen jugador, juegue, no se pelee. Y Horacio García Blanco, yo termino la anécdota, y esto es un secreto, que esta parte la dibujo yo, es como que él me dice, flaco, excelente jab,
haciendo una analogía con el comentarista de boxeo, pues yo le había pegado una piña al rival. Digo, son dos anécdotas en Tucumán, donde en una terminé preso, en la otra casi, y creo que sale en estos días una nota en la Gaceta de Tucumán, porque lógicamente llegó esa anécdota ya, y saldrá seguramente en estos días una nota en el Diario Tucumán. Bueno, hay muchos mensajes en el chat. Grande Hugo, casi va al Mundial del 90, dice. Podemos preguntar, sí, ahora en un ratito. Preguntas sobre la relación con las barras. Muchísimas inquietudes que ahora las vamos a abrir. Yo termino los últimos 3 capítulos. El noveno hablas de tu efímero viaje a Chile, donde estuviste 114 minutos en la cancha, en la Universidad de Chile, y parece que estuviste mucho más minutos en algunas discotecas de Santiago, de Las Condes, de Providencia, ahí te hiciste amigo del Pisco Sour. Después, el capítulo 10, que lo titulaste Triste, Solitario y Final, hablando un poco de lo que pasó en Douglas Hayes, que te quisieron pagar la deuda con rifas para que la vendieras. Realmente tragicómico, realmente, pero muy interesante. Después el retiro, la casa de tus suegros, te das cuenta que no tenés nada en lo que apoyarte, tiempo para hacer lo que no sabías que ibas a hacer, la panadería, trabajar 18 horas por día, te sentías un fracasado, lo decís así, en algún momento, algunas cosas que te hacían sentir vinculado a procesos depresivos, y bueno, y el robo, que es como que ese fue un clic donde tuviste un chico que te quería robar en la panadería y le pusiste un cuchillo en el cuello y tu mujer dijo, no, para, que déjalo que vas a hacer un desastre. Esto sería la parte final, volviendo a ese momento más ese tramo de los que hay muchos que son angustiantes, ¿no? Sí, digamos que ese es el momento más alto en lo que tiene que ver con un montón de situaciones que fueron traumáticas, muy traumáticas. A mí lo que me molestaba mucho era la visión del otro cuando alguien venía al negocio y me miraba y me decía, pero vos no sos, vos sos la Madrid, ¿qué haces acá? La mirada del otro chocaba con la tuya, ¿viste? Porque el otro no podía entender cómo estabas vos acá y si vos estabas acá, ¿por qué estabas acá? Y digo, bueno, y esa mañana que vos decís, Dani, yo laburaba los viernes, desde los viernes a la tarde hasta el domingo al mediodía sin parar. No dormía, no dormía. No dormía implicaba tomar un montón de cosas para no dormirse. ¿Y por qué? Porque el negocio andaba muy bien. Yo laburaba todas las noches, la cortina media baja del costado, entonces la gente del barrio pasaba, y claro, y veía que yo estaba laburando, y laburábamos muy bien, la verdad muy bien. Y bueno, un domingo temprano, recién habíamos abierto. Yo estaba en la parte de atrás del negocio, mi mujer estaba adelante, y en un momento, claro, no estás muy ubicado en tiempo y espacio cuando estás 2 noches sin dormir. Escucho que hay silencio, silencio nada más. Entonces, yo estaba terminando de cortar algo por lo que tenía una cuchilla de 30 centímetros, y entonces me asomo, corro la cortinita de plástico y veo a un tipo, un muchacho, del lado de adentro del negocio, en el mostrador, apretando a mi mujer contra la caja. Entonces yo, con el cuchillo, bermudas, sin remera, sin nada, porque yo estaba laburando en el fondo, 2 metros, 2 noches sin dormir y muy enojado, salí con la cuchilla. Entonces lo toco con la cuchilla acá en el hombro, digo, anda para afuera. Y me dice, estás robado, metiéndose la mano en la campera y haciendo como que tiene un revólver. Nunca supe si tenía un revólver, yo supongo que si hubiera tenido un revólver, por ahí no estábamos hablando en estos momentos. Entonces le vuelvo a golpear en el hombro con la cuchilla y le digo, anda afuera porque te voy a matar afuera. Entonces me volví a repetir, estás robado, medio como tartamudeando. La cuestión es que lo saco afuera, lo apoyo contra la pared y le clavo la cuchilla acá. La cuchilla así se la clavo. Y es ese momento donde sale Silvana, los gritos, llorando. Lógicamente ese fue el clic, ¿no? Por el cual dije, hasta acá llegamos.
con el negocio, porque el tema era que el negocio andaba bien, pero yo no dormía nunca. Y bueno, y estuve a muy pocos segundos de cometer la locura de matar a un tipo. Y vos me preguntás, ¿eso fue por la desesperación? No, sentía, yo creo que ese muchacho cayó en el peor momento que podía haber caído y dije, con este me desquito de todo, de todo, no de este momento, sino de todo. Gracias a Dios no pasó nada, más que el susto que se llevó. Espero que se haya recuperado. Nunca supe si era tartamudo o tartamudeaba en el momento. Espero que se haya recuperado de la tartamudez. Bueno, seguimos este interesante diálogo con Hugo. La Madrid, sin la D, porque en la cancha le decíamos la Madrid, le gritamos. Bueno, tenemos las preguntas, vamos abriendo a todos los interesados. Acá tengo, a ver, Dani Lebrón quiere preguntar, adelante, Dani, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Hola Hugo, Daniel, Santiago y el resto de los compañeros y compañeras. La verdad, tengo el placer de conocerlo a Hugo, no en la cancha, porque aparte soy hincha de River y mi viejo me llevaba fanáticamente a la cancha de Racing, pero nunca consiguió hacerme hincha. Siempre me hice hincha de la camiseta de mi mamá. Pero, no, pero lo conozco en otros aspectos de la vida social, lo empiezo a conocer, y la verdad que encuentro una historia riquísima y con mucho respeto que me permita al término, un laburante en serio del fútbol, un trabajador, para mí sería esa la palabra, que como en otros trabajos también ha sufrido las decepciones, las traiciones, y de repente le quiero preguntar si, porque muchos jugadores han elegido, amando el fútbol, la continuidad de ser técnico. Y vos, Hugo, capaz elegiste esto porque, te pregunto, ¿sentís que esto es la posibilidad de contar para que pueda servirle a otro? ¿Y por qué elegiste, o sea, me alegra aparte de tenerte de compañero en la misma universidad y en la misma carrera y en el mismo año y con los mismos docentes, pero quería preguntarte eso, ¿se te dio alguna vez por el tema de la dirección técnica o dejaste pasar un tiempo y la varita te tocó con esta carrera? No, yo soy técnico. Yo me recibí en el año 99 mientras jugaba el último año en Pergamino, viajaba a Rosario 2 veces por semana para cursar las materias en la carrera de director técnico. El primer año lo había hecho acá, en la escuela de Juan Carlos Merlo, que funcionaba en el Palá, en el Colegio Palá, y el segundo año lo hice en Rosario. O sea que yo soy técnico y es una deuda pendiente que ha quedado. Hoy casualmente en las redes subí una foto del momento que dirijo en Douglas G de Pergamino, junto al profe Buscalia. Hoy el profe Buscalia es el profe de Argentinos Juniors. Y entonces soy técnico, pero ya está, es algo que ya está, no se me pasa por la cabeza dirigir un country donde haya un buen asado después del partido. No, y el momento se dio, Dani, se dio. Ni lo busqué, ni lo planifiqué, se fue dando. Creo que tiene mucho que ver las redes tienen muchísimo que ver porque las redes, yo tengo muy, muy lindo ida y vuelta con mucha gente, salvo algún loco que siempre aparece, pero muchas decisiones que fui tomando, a veces el disparador venía de las redes. El tema del stand-up, por ejemplo, de la comedia, más de una vez uno me dice, ¿por qué no haces stand-up? Un día googleé, curso de stand-up, me anoté y lo hice. Y el tema del libro también, más de uno alguna vez, che, flaco, tenés un montón de anécdotas para contarlas en un libro. Entonces digo, el libro, si vos me preguntás hace 4 años, 5, ¿estaba planificado? No, para nada, para nada. Estudiar periodismo estaba planificado, no, para nada. Estaba en otro momento corriendo atrás de otras necesidades y no lo había pensado nunca. Ya cuando afortunadamente empezás a arreglar las cosas, primero en lo económico, y que te permite después decir, bueno, che, me quedan estas horas del día, ¿qué puedo hacer? Ahí sí, un día me lo cruzo a Dani en la Avenida Mitre, ¿no, Dani? Nos cruzamos, Sí. charlamos un poquito, después lo fui a ver a la oficina y acá estamos, con un libro y cursando segundo año de periodismo. Bien. Muy bien, bueno, acá tengo que se han anotado para preguntar. Vamos con Ayelen Ledesma, después con Sergio Antonucci, Juan Manuel Armesto y Ariel Fernández. Y después seguimos Hola, lista de preguntas. Ayelen Ledesma, ahí está.
Adelante. Bueno, hola Hugo, un saludo para todos. Yo te conozco, Hugo, desde la 25 de marzo. Más allá de que no te vi jugar, pero a partir de ahí me empecé a interesar en vos. Es una agrupación política que participó para dedicarse a la vida política de Racing cuando Racing vuelve a ser de la gente. Y yo me preguntaba qué es lo que te motivó a vos a participar de eso y si ese encuentro tuyo con la política tiene que ver con este renacimiento o resurrección que mencionás. Hola, Yelén, ¿cómo te va? Mirá, yo vuelvo a Buenos Aires después de estar 10 años casi en el interior jugando, allá por el 2000, 2001, meses antes de poner el negocio. Racing estaba gerenciado, Racing había tenido aquel momento nefasto con la LIN, la sindicatura que dijo Racing, la asociación civil ha dejado de existir, y Racing en el 2001 sale campeón con un gerenciamiento. A los 3, 4 años, 2004, 2005, nos dimos cuenta que se estaban afanando todo, que se estaban afanando los pibes de las divisiones inferiores, que el club estaba gerenciado, pero estaba gerenciado solamente el fútbol, no el resto de las actividades, no existían actividades sociales, deportivas que no fueran federadas o que el socio tuviera que pagar. Y vimos que el club como tal, la asociación civil sin fines de lucro, estaba desapareciendo. Entonces hubo que empezar a pelear con dos cosas. Primero, contra el gerenciamiento propiamente dicho, donde estaba metido Fernando Marín que estuvo hasta el año pasado muy cercano a Macri con ese proyecto de la privatización de los clubes. Si no hubiera sido por una manifestación de gente que salió a la calle, hoy quizás tendríamos algunos clubes convertidos en sociedades anónimas deportivas. Esa era una pelea. Y la otra pelea era con el hincha, que nos decía, pero flaco, salimos campeones en el 2001, hace 3 años, hacía 35 que no salíamos campeones. Entonces, era una cuestión bastante complicada, tratar de hacerle entender a mucha gente que no sabía qué era lo que pasaba, que Racing había salido campeón, pero lo estaban vaciando. Entonces fue una pelea muy grande que termina ya en el 2007, con marchas a La Plata, con el juego Gorostei, con marchas a la AFA, tirándole huevo a Grondona, con un montón de situaciones. Termina en el 2007 con el proceso hacia las elecciones en Racing. Yo ahí creo una agrupación política de la que participo y sigo participando, pero digo, quizá la novedad, Yelén, era con mucha gente participó, miles y miles, socios, hinchas. La novedad era que yo había sido jugador del club, entonces eso me dio un poquito más de visibilidad y un poquito más de micrófono, que en general no había. Entonces, nada, el club la pasó bastante mal, muchos jugadores se fueron regalados, fueron triangulados, ¿no? Se vendían en un dinero muy, muy bajo, por ejemplo, a un club de Uruguay o a un club a Palermo de Italia, y después de ahí se hacía la venta grande, se triangulaba. Y bueno, gracias a Dios en el 2008 ya empezamos a tener de nuevo los gobiernos de los socios, y hoy tenemos este presente del cual Dani y un montón de más de hinchas estamos orgullosos, ¿no? Así es, Hugo. Bueno, después te dejo para más adelante, pero lo tiro, porque escribir un libro no es fácil. Me gustaría saber qué formación tuviste, más allá de que sabemos que estás ahora recién en la universidad, pero para poder escribir uno seguramente debe haber leído, esto es lo que decimos siempre, ¿no? Para ponerse a escribir, o sea, uno trata de tener alguna base y bueno, eso me gustaría saber de dónde lo obtuviste. Y a la vez quería darle lo dejamos para más adelante, vamos a tratar de responder las preguntas Sergio Antonucci y después Juan Manuel Armesto. Sergio, ¿estás ahí? Sergio, no está. Bueno, Armesto, Juan Manuel, ¿está? Sí, sí, buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, Hugo, muy buenas tardes a todo aquí al equipo, compañeras, compañeros, profes. Bueno, no, una pregunta más que nada para vos, Hugo, sí, en tus tiempos, ¿no? Cuando vos comentabas lo que tenías de estos quilombos que tenías con la dirigencia, esta serie de conflictos entre dirigentes y jugadores, ¿se mediatizaba mucho en el periodismo deportivo o no había tanta importancia como lo hay en los tiempos de ahora? ¿Cómo te va, Juan Manuel? Mirá, tengamos en cuenta algo, contextos. Siempre las cosas cuando se hablan se necesita un contexto. Nosotros jugamos los domingos
para saber qué nos había puesto el gráfico teníamos que esperar al martes. El martes uno se fijaba el martes el gráfico y veías la calificación. No existía la cantidad de medios que había ahora. En aquellos tiempos se jugaba los domingos, algún partido un viernes, se jugaba los domingos solamente, y tenías un programa de Racing a las 12 de la noche y después los diarios del otro día. O sea, no había manera de que se conozcan un montón de cosas que hoy salen a la luz. ¿Por qué? Porque hay un telefonito, porque alguien escuchó, porque alguien levantó de Twitter que el primo del hermano dijo. Entonces hoy la cabeza del jugador profesional no solo se tiene que preocupar del entrenamiento, la alimentación, del descanso, sino de todo lo que lo rodea y que tiene que ver con esto de la información y de las redes, de qué manera se te meten, porque no tener una red social, de alguna manera te va a llegar lo que dicen de vos. Entonces, no era que no existían los problemas en aquella época, sino que no se mediatizaban, no se conocían porque no había la cantidad de medios que hay hoy en día. Hugo, ahora vamos con Sergio en un minutito. Sergio, contame, tu inspiración para escribir, no sé si sos de leer, ¿cómo te surgieron tantas páginas y tantas ganas de contar cosas? Creo que pasa por eso, por lo segundo que decís, ganas de contar cosas. Yo no fui nunca un tipo de leer demasiado, sí lógicamente a Fontana Rosa, porque creo que no hay un futbolero que no lea a Fontana Rosa, ¿no? Y algunas cosas de ahí hay, ¿no? Sí. Aferradas, ¿no? De algunos recursos, algunos... Sí. Pero no, nunca fui alguien de leer demasiado. Sí, facilidad para escribir, sí, facilidad para escribir hay. Lo que decía hace un rato, Dani, el hecho de 30 años contando a veces lo mismo, las mismas anécdotas en distintos asados y distintos bares, hacen que las cosas las tengas tan internalizadas, por más que te hayan pasado, que es muy fácil volcarlas en papel. Es facilísimo. Digo, nosotros, los exjugadores, tenemos un capital desde ese lado que muchos quizás no se dan cuenta. Porque lo que yo cuento me pasó a mí, pueden haber historias comunes con otros, pero seguramente a otros muchachos les debe haber pasado otras cosas. Digo, en esto de... yo hago una crítica a veces al exjugador que se queda esperando en su casa que el club donde jugó lo ayude, porque es muy del hincha, che, el club, ¿cómo el club no te da una mano? Y que el club no debería darte una mano, porque muchas veces a mí me dijeron, che, pero ¿cómo no te dan la 6ª división para dirigir, la 5ª división? Pero vos no sabes si yo estoy capacitado para dirigir a pibes de 15 años. Entonces, nosotros tenemos un capital, lo que tenemos es una formación donde, o por la cual no vimos venir lo que hoy tenemos. A mí, por eso dije hace un ratito lo de las redes. A mí el tema de las redes me disparó un montón de otras cuestiones. Y aquellos muchachos de mi edad, un poquito más, un poquito menos, que no agarraron de cómo es esto hoy en día y quedaron afuera, y aún teniendo muchas cosas para contar, muchas cosas que ellos podrían sacar de adentro y no lo hacen. Yo entonces, digo, a veces soy bastante crítico con los jugadores y me he ganado alguna otra enemistad, ¿no? Cuando dicen, che, hay que crear una mutual para ayudar a los jugadores que están mal. Estamos de acuerdo. ¿Cuántos jugadores están mal? ¿Cuántos miles? ¿Quién hace eso? Digamos, es muy difícil a veces esto porque el jugador que está en problemas a veces se retrae, no se sabe. Nos enteramos hace pocos días que Juan Barbas, campeón del mundo con Maradona, jugó en Racing, jugó en Italia, compraba hígado porque salía 100 mangos y le duraba dos días. Entonces, digo, está todo tan desequilibrado que yo intenté hacer una mutual en Racing con otros muchachos y no pudimos, la armamos y después no tuvo funcionamiento. Digo, por eso la profesión, y volviendo a lo que creo que hablamos de entrada, la profesión del futbolista tiene esto, te forma 15 años solamente para jugar al fútbol, Cuando te retiraste, te encontrás que hay una pared del otro lado y que a veces no la podés pasar. Por eso decimos, Hugo, que tu libro es muy oportuno con el concepto de renacido. Les cuento a todos que Hugo, en estos momentos, es el director de medios de la Municipalidad de Avellaneda, que durante el año pasado fue uno de los tuiteros con mayor repercusión
esto que se mira estadísticamente dentro del partido de Avellaneda, una de las personas más retuiteadas, comentadas, likeadas, generó un fenómeno impresionante en las redes durante el año pasado, fundamentalmente. Bueno, Sergio Antonucci, que es de Gimnasia, y siempre lo quiso tener a la Madrid, pero no. Tenía Charlie Carrió, que era bueno también. Pero no te escuchamos, Sergio. Habilita el micrófono, porque no te escuchamos. A ver. Ahora sí. ¿Se escucha ahí? Se escucha, adelante. Bueno, Hugo, gracias por esta charla tan amena y tan profesional. Saludo también a los compañeros y compañeras presentes. Sí, soy hincha del Lobo, así que me hubiese gustado que vistas la camiseta del decano de América, porque siempre hemos tenido 5 muy aguerridos. Pero quería preguntarte fundamentalmente por esta dualidad tuya, ¿no? Como ex jugador y también ahora como escritor. Imagino que como profesional en su momento has tenido que manejar las ansiedades y también has tenido que estar concentrado, ¿sí? Para poder rendir de la mejor manera profesionalmente. ¿Eso te pasó también cuando estabas en la preproducción de tu libro? Digo, más allá de que escuché recién que te salía con facilidad, pero digo, ¿has tenido que manejar ansiedades? ¿Has tenido que manejar concentración para recordar detalladamente cómo sucedieron las cosas y para contarlas? Digo, no he leído el libro todavía, pero digo, para contarlas claramente. Mirá, bueno, en primer lugar, estuve así de ir a Gimnasia. Lo cuento en el libro, así estuve de ir a Gimnasia y no se dio. ¿En qué año? En el año 91. Cuando me voy de Racing estuve ahí cerquita. Mirá vos. Es más, en el libro cuento cuál iba a ser el recorrido: salir por la calle Chascomús, llegar a Mitre, Calchaquí, Triángulo de Bernal. Ya me tenía todo el recorrido. No sé. No, a ver, la concentración, recién hablabas de la concentración para jugar. Hay 2 clases de concentraciones para jugar, una individual y una grupal. Vos podés estar totalmente concentrado, pero si tenés 10 compañeros más que si no lo están, es imposible. Por eso a veces están marcados los roles, ¿no? dentro de una cancha. Está el que ordena, está el que es el habilidoso, está el que marca, está el que habla con el árbitro, no cualquiera puede hablar con un árbitro. Digo, los roles se van dando. ¿Por qué? Porque la concentración de todos no es igual y a veces el conjunto, el colectivo, hacen que se tapen esas pequeñas desconcentraciones individuales. Con respecto al libro, yo estaba haciendo radio en Puerto Madero todas las tardes, me tomaba el 159 y me bajaba en Mitre, casi Cadorna. Para los que somos de zona sur, es Cadorna, no es Sonsari. Nosotros tenemos una calle que se llama Cadorna, viejo. Y me iba a un bar, abría la notebook y me ponía a escribir. Y hubieron días de muchísima producción. Y nunca, digamos, bueno, me voy a poner a pensar qué pasó en tal situación, voy a escribir de eso. No, yo abría y me ponía a escribir. Y las cosas aparecían solas. De esa manera también, muchas veces hablando con el Chopo Bocalate, que es el editor, me acuerdo de otras cosas y digo, ¿cómo no conté esto? Porque no estuvo organizado el libro, no tuvo un esqueleto, no tuvo un orden cronológico. Yo nunca quise un libro autobiográfico, no me interesaba lo más mínimo, porque no hay demasiado para contar desde lo autobiográfico. Entonces, como no es cronológico, arranca en el año 89, yo ya habiendo debutado en primera, y termina con la llegada del pibe al club. O sea, no es cronológico. Claro. Me quedaron un montón de cosas afuera que cada vez que me enojo, el editor me dice, quédate tranquilo, que va a haber un segundo libro. Pero nunca tuve planificado de qué manera escribir el libro. No. Ok. Muy bien, también contamos que nos está acompañando el profe Néstor Centra, gran comentarista deportivo de la Argentina y profe de UNDAP, por supuesto. Tenemos para preguntar a Ariel Fernández, Alejandro Arnedo, Brian Brea y Claudio, que ahí lo tengo al final, pero no sé el apellido. Ariel Fernández, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Adelante. ¿Se escucha? Perfecto.
Bueno, Hugo, bienvenido. Le quería preguntar qué opina de de que exjugadores hayan seguido el camino del periodismo dirigencial, ¿no? Que, ¿Cómo fue ser candidato a vicepresidente de Racing y si se puede saber cuál era el proyecto? La primera era por qué los jugadores siguen periodismo. No te escuché la primera, no te entendí la primera. ¿Qué opinión tiene de los exjugadores exitosos que siguen, que ejercen el periodismo? A ver, creo que hay una pelea entre el periodista y el jugador de fútbol. Una pelea en los términos por ahí que define la palabra, sino hay muchas veces el chicaneo entre el jugador que le dice al periodista, pero callate si vos no sabés lo que pasa dentro de la cancha, y el periodista le dice, callate que vos sos jugador de fútbol. Yo creo que los jugadores exitosos que hoy vemos en los paneles de televisión, en los programas de televisión, hay muy pocos que están preparados. Diego Latorre es uno, después te puede gustar o no, Diego Latorre es uno, pero hay otros que son campeones del mundo quizás, que lo que logran es rating. ¿Por qué? Porque son grandes contadores de anécdotas, porque no importa si pronuncian la S o no la pronuncian, no interesa eso, lo que interesa es lo que comunican a través de gestos, porque son tipos ganadores. Entonces, eso sirve a una cuestión de rating. Digo, a mí me parece que los ex jugadores que tenemos, este potencial que yo hablaba hace un ratito, ¿no? De haber jugado, tenemos la posibilidad hoy de decir, pará, yo ya tengo todo esto, en esa pelea con el periodista, yo ya tengo todo esto, que vos no lo tenés. Ahora sabes qué voy a hacer, voy a estudiar periodismo. Entonces no me vas a poder chicanear ni bajar el precio y decirme, pero vos sos jugador de fútbol. Después pasa por una cuestión personal, una cuestión de capacitarse, una cuestión de adquirir otras herramientas que tienen que ver con el manejo de los medios. Nosotros podemos hablar bien, podemos dar bien en cámara, pero va a llegar un momento que nos van a faltar cosas. Y para eso está el estudio. Digo, y lo otro que me preguntabas, lo de haber sido candidato a vicepresidente, es cerrar un círculo. Yo, como le contaba a Yelena hace un rato, arranqué en la política de Racing, peleando en la calle contra Blanquiceleste, tirando piedras, y terminé el círculo siendo candidato a vicepresidente. Para mí es un éxito. ¿Gané? No gané, había que pelear contra Víctor Blanco, que ganaba seguro, pero fue terminar un proceso de arrancar en la calle con un montón de gente, peleando con Grondona, y terminé siendo candidato a vicepresidente. Nada más que por eso. Bueno, gracias Hugo. Vamos con Alejandro Ornedo. Alejandro, ¿estás por ahí? Prende el micrófono y tu pregunta. Sí, ¿qué tal? Adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola Flaco, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, yo al Flaco lo conozco de la política de Racing, de la época de la mesa de enlace, de la agrupación 25 de marzo. Bueno, ahí participamos para recuperar el club. Respecto a esa etapa, Flaco, que yo creo que fue la más importante tuya, no por desmerecer la de jugador, ¿no? Pero recuperar el club en ese momento no fue poca cosa. Sí. Hubo una marcha puntual, que la recordarás, en marzo del 2008, que se tiraron algo más que huevos a la AFA porque nos estaban bombeando mal, nos estaban mandando al descenso por segunda vez. Y después se hizo otra marcha, que le hicimos a la sede del PJ, para pedirle a Kirchner que interviniera. La recordarás que estuvimos tratando de contener a la gente porque querían ir a la AFA y demás. Después de eso, Grondona llama a la mesa de enlace para, ver cómo se paraba la bronca. Y fuiste vos con el pelado, con Acerrad. No sé si querés comentar algo de lo que se charló un poco en esa reunión, si podés, y como para graficar un poco cómo mafiosamente se manejó el fútbol desde la AFA durante tantos años, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué haces, tío? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, Ale también, otro de los tantos que caminamos juntos las calles para Blanquiceleste. A ver, puedo contar una cuestión que me está habilitando Alejandro porque la conté muchas veces en las charlas de bares, ¿no? Y tiene que ver con esa charla, esas marchas, me acuerdo, 26 de febrero, 25 de marzo y 22 de mayo, fueron las marchas más fuertes que se hicieron contra Blanquiceleste en la calle, donde hubo presos y demás. Pero hay una anécdota que yo me imagino que el tío se refiere a eso, que fue la primera vez que nos sentamos mano a mano con Grondona.
Sí. Salvador Aserrán, que era otro exjugador, que cuando se ponía nervioso tartamudeaba un poco. Estaba yo, que venía de camisa y corbata porque venía de trabajar en el HBC. Y bueno, una de estas marchas, alguien baja de AFA y me dice, ¿te querés reunir con Grondona? Y digo, sí, ya. La situación fue así. Por ahí duró unos minutos, pero para que entiendan más o menos el contexto y lo que decía Alejandro de cómo a veces las cosas se manejaban mafiosamente, ¿no? Entramos a la oficina de Grondona, y esto lo ato a lo que hablaba recién con el hincha de Gimnasia, cuando digo con Sergio, que me olvidé de cosas para contar, y esto era algo para contar muy riquísimo, muy rico, porque tengo un material de audio que avala a lo que voy a contar. No quiero decir que lo grabé a Grondona porque después se va a hacer por todos lados, pero nada. Bueno, la cuestión fue que ingresamos, yo me siento a la derecha Salvador, que era mi amigo, y Grondona de frente, sentado en su sillón, pintado, colorado, los ojos chiquititos, y habremos estado unos 4 o 5 minutos sin hablar, solamente mirándonos, ¿no? Él nos miraba, y afuera, la gente con los bombos, pum, 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 pum. Habrán pasado 3 o 4 minutos de silencio, pero ese silencio incómodo, ¿no? Porque vos enfrente tenías el poder, no era Grondona, era el poder. Y en un momento se inclina hacia adelante y nos dice, ¿qué mierda quieren ustedes dos? Ese fue oficialmente el comienzo de la charla con Grondona. Entonces nos miramos con Salvador, Salvador que le comentaba recién, ¿no? Se tartamudeaba un poco cuando se ponía nervioso. Grondona, que vuelve a incorporarse, dice, ¿saben cómo sufre mi mamá cada vez que ustedes vienen a tirarme huevos a la AFA? Silencio de vuelta, y nos pregunta, ¿ustedes tienen mamá? Y Salvador Aserrán, que me mira en ese momento, y después cuando salimos nos entendimos las miradas, ¿no? Ese momento fue, charlarlo con Salvador diciendo, es ahora o nunca, nos tiran por la ventana, no sé qué pasa. Y Salvador Aserrán le dice, sí, don Julio, tartamudeando, ¿no? Lógicamente. Y siempre el don adelante por la duda, ¿no? Sí, don Julio, dice, sí, don Julio. Tenemos mamá, pero tenemos a 4 millones de hinchas de Racing atrás nuestro y son más importantes que tu mamá. Esa fue, yo creo, uno de los momentos más tensos que pasé en mi vida, porque era uno siente el poder, es difícil de explicarlo, ¿eh? Uno siente el poder cuando tiene a alguien como Grondona adelante, y claro, y abajo los bombos, y eso fue 25 de marzo, porque fue el día de la 125, la gente en la calle. Bueno, así arrancó la relación con Grondona. Esa fue la primera reunión. Nos juntábamos todos los lunes con Grondona para analizar los arbitrajes. Nos estábamos yendo a la B de vuelta, nos salgo una promoción allá con Colón, con Colón, ¿no? Con Colón primero y Belgrano de Córdoba, después Belgrano de Córdoba. Entonces sí, esa fue una de las charlas, y esto fue algo que me olvidé absolutamente de contarlo en el libro, así como otras cosas que cada vez que me las acuerdo, ahora sí me las voy anotando para estructurar lo que viene, ¿no? Gracias, Hugo. Vamos ahora a Brian Lorea. Brian, ¿estás por ahí? Brian. Sí, acá estoy. Adelante, Brian. Buen día, iba a decir. Buenas tardes. Buen día, uy, la tengo. Buenas tardes a todos y, bueno, buenas noches, mejor dicho. Y también un saludo para Hugo. Y preguntarle, más que del lado del hincha de Racing, ¿qué tanta influencia tiene Racing en todo lo que vivió en el club y lo que vivió posteriormente que viene contando, también para hacer el libro, y si le pegó mucho a Rubén Paz? Rubén Paz fue figura porque Rubén Paz fue figura porque tenía jugadores como nosotros que corríamos para él. Eso vamos a dejarlo ya desde ahora, viejo. No. El tema de Racing puntualmente en el libro tiene en los momentos deportivos que fueron los mejores para mí, en un momento donde el momento personal, mejor dicho, o sea, una situación muy rara. El mejor momento deportivo mío se da en medio de una lesión muy grave.
Entonces creo que eso fue algo, un disparador para contarlo, porque imagino muchos jugadores lesionados jugando, hubo siempre. Eso por un lado. Por el otro, el problema con el presidente cuando me tengo que ir del club también fue un momento tenso, pero digamos que no fue Racing el disparador del libro, porque en todos los clubes donde jugué, y hubieron clubes a los que solamente nombré, podía haber nombrado Mandillú, que también me olvidé. Mandillú lo gerenció alguien que llegó a Corrientes, bajó un avión con un sobre todo, posiblemente haya mirado el mapa al revés, ¿no? Y haya dicho, qué frío que hace en Corrientes allá abajo. Entonces vino gente que no sabía dónde quedaba Corrientes a gerenciar el club. Entonces digo, muchas cosas me quedaron en el tintero, pero creo que tanto Racing como Douglas G de Pergamino, donde yo viví 3 años en Pergamino, fueron los 2 puntos futbolísticos, creo, más altos de mi carrera. A su vez, fueron los 2 momentos más tristes también, porque me pasaron las cuestiones que tienen que ver con el desagradecimiento, con no cumplir las cuestiones que se habían firmado, y el fútbol no te da revancha en el tiempo. Cuando el tiempo pasó y pasó un año, y el año no fue bueno deportivo, lo que viene económicamente tampoco va a ser demasiado mejor. Y cuando vos tenés 26, 27, 28, no sabés qué rápido se te pasan los años. Entonces, esto trasladalo, creo que en una de las clases de Anabel el año pasado, cuando nos presentamos, vos mirás, claro, y hay mucho piberío ahí. Y yo lo que siempre le digo, ya porque ya debo estar viejo también, ¿no? Le digo, aprovechen esto que tienen primero, lo que es esto, lo que es la UNDAP, y segundo, aprovechen el tiempo, aprovechen que están fuertes, aprovechen que bajan del colectivo, no le ven la rodilla, que si el colectivo se va y lo corres, lo alcanzás, uno ya no llega a correr el colectivo. Entonces, el fútbol tiene esto, cuando pasaron años y sabes que eso no se recupera. Vamos con Claudio Villarreal. Claudio, a ver si Claudio está por ahí. Después vamos con Néstor Centra, que también quiere preguntar. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi Claudio nombre es Claudio Villarruel. Bueno, Villarruel, perdón. Saludos para todos los compañeros, en especial a Hugo, lo felicito por el libro. La verdad que me agrada escucharlo, porque cuando era chico, yo tenía 12, 13 años, lo escuchaba o lo veía por televisión y me trae buenos recuerdos. Yo la verdad que quería hacer un comentario con respecto a una parte futbolística. Yo recuerdo un partido que Racing le gana a Boca, lo golea por goleada, alrededor 6-0 creo que fue el resultado, y no sé si ya habías debutado, no recuerdo que haya debutado, pero me acuerdo que el 5 titular era, creo que Ludueña en ese momento. Mi pregunta es cómo viniendo de las inferiores participabas, o si estuviste en ese partido, cómo te sentís, ¿no? Con soberanas bestias de ese equipo, ¿no? Porque yo me recuerdo que era un equipazo, la verdad que recuerdo, creo que estaba hasta Fillol en el arco, no recuerdo bien, ahora estamos en vivo y no puedo cerciorarme de esto, pero ¿cómo te sentías en ese vestuario con terrible bestia, ¿no? Creo que incluso el Mencho Medina Bello. Bien, mirá, hay una cuestión, en ese equipo, para no hacerlo demasiado futbolero, ¿no? En ese equipo había unos nombres tremendos. Era muy difícil jugar. Yo vi jugar al Negro Ludueña, que para mí fue el mejor 5 que yo vi en Racing. Hoy podemos ver al chileno Díaz y tiene algunas cuestiones parecidas en cómo se ubica en la cancha, cómo limpia el juego para un lado, para el otro. Tiene más despliegue quizás el chileno que el Negro Ludueña, pero yo tenía al Negro Ludueña. En ese medio campo estaba Ludueña, estaba Perico Pérez, estaba Camote Acuña, estaba Paco Larticochea. Había muchísimos jugadores. Entonces, cuando uno agarraba en la primera división, no había que soltarla, Y yo la pude agarrar la segunda mitad del 88, me rompo en el 89, pero digo, lo que yo creo que logré, yo quizás no era un gran jugador, sí creo que era inteligente, y entendí que en ese equipo lo que había que hacer era lo que el equipo demandaba. ¿Qué demandaba para mí? Recuperar la pelota y dársela al que sabía.
Entonces, el que sabía era Rubén Paz, el que sabía era Colombati y un montón de otros jugadores, menos la Madrid. Entonces digo, lo que yo entendí en ese momento era ese. Y yo viniendo de las inferiores, te puedo decir que nuestra formación en inferiores tuvo un gran apoyo, un gran laburo desde los técnicos. Ahora, no del club, desde los técnicos, los tipos sin cobrar durante 6 meses, 7 meses, 10 meses, seguían viniendo. Nosotros no teníamos ropa, no teníamos cancha acorde o ideales para entrenar, digo. Entonces, quienes llegamos a primera en Racing, llegamos sufriendo un montón de carencias propias del club de esa época. Hoy uno ve el club y dice, esto no tiene nada que ver con aquello. Entonces, nosotros, quienes llegamos de inferiores, tuvimos la suerte también de caer en ese equipo. Y ese equipo a nosotros nos formó tanto futbolísticamente como personas. Yo muchas cosas que aprendí del Pato Filiol, después cuando ya empecé a crecer y el grande del vestuario era yo, me sirvieron para saber cómo manejar grupos, ¿no? Vamos con Néstor. Antes recuerdo una parte del libro donde Hugo cuenta algunas anécdotas con otro gran jugador, digamos, los que tenemos más de 50 lo recordamos, el resto de los chicos, yo veo que son muchos chicos, no lo van a recordar, que se llama Walter René Fernández, un delantero que jugó en el América de México. Hugo se fue un día en avión, se llevó un bolsito y se fue a pasar unos días con él en Acapulco. Después también fue donde se hospedó en esos cortos días y esas cortas noches en Santiago de Chile. Walter René Fernández, que hace poco me enteré que canta muy bien. Y también en México, creo que vos lo decís en el libro, Walter aprovechó para estudiar canto con uno de los más grandes cantantes mexicanos de bolero, ¿no? Con Lara. Sí, Walter Fernández fue uno de los últimos wines izquierdos, ¿no? De esos que ya no existen. Potente, grandote, y aparte un tipo bárbaro, de firmar, allá de Chabás, de Santa Fe. Sí, él estudiaba canto mientras estábamos viviendo juntos en Chile. Él estudiaba canto ahí y, claro, y por las mañanas... En Chile. Yo soy de los Stones desde que me acuerdo. Me acuerdo, en mi casa había un libro, un disco de Feliz Cumpleaños de Hijitus, y el segundo era Some Girls de los Stones. O sea, fueron los dos discos que me marcaron en mi niñez. Y claro, Walter Fernández tomaba clases de canto con un cantante melódico. Y todas las mañanas me despertaba con Y todo a pulmón, de Alejandro Lerner. Entonces era muy complicado vivir con Walter Fernández, pues yo no lo conozco a Alejandro, le deseo lo mejor, pero no me gusta absolutamente nada. Entonces era una pelea entre Alejandro Lerner y Keith Richards, ¿no? Durante todas las mañanas se peleaban los dos. Keith Richards estaba en la cocina y Lerner estaba en el living. Era muy difícil vivir con Walter. Después nos amigábamos y quien nos unía nuevamente era Luis Landricina. Yo tenía un cassette de Luis Landricina, poníamos los sabíamos de memoria, los cuentos, pero Luis Landricina, estando en otro país, parece que no, pero te trae de vuelta. Y sí, Walter estudiaba, canta, hoy en día canta, y no hace mucho, hace 2 años, y no fuimos presos, hicimos un show juntos en el Trébol, en una ciudad de Santa Fe, donde él cantó y yo hice stand-up. Así que no nos detuvieron, quedó ahí el proyecto, es una buena idea para salir a caminar el país en algún momento. Bueno, acá también Oscar Lusac no se anima, pero él recuerda muy bien el romance de Walter Fernández con Silvia Peirú, una vedette muy conocida de la época. También Dani Lebrón lo pregunta. Así que bueno, Néstor, adelante. Hola Dani, hola Hugo, hola a todo el grupo. Y Hugo, vos hablaste recién hace un rato respecto al periodismo deportivo de hoy, cuando uno de los estudiantes te preguntó y la inmediatez y todo lo que pasa, y que antes había que esperar hasta el gráfico el martes a la mañana o el lunes a la noche, si tenías la chance de estar por el centro. Ahora, esa relación con los periodistas de aquella época también tenían códigos, aunque a algunos no les gusta la palabra códigos, que era que si un periodista te veía en algún lado, no lo contaba, cosa que hoy se desesperan para directamente filmarte si pueden. Entonces estaría bueno que cuentes qué significan esos códigos que se perdieron con el correr del tiempo en el periodismo.
A ver, hoy que en algún lado del libro yo escribo algo así como que hoy el periodista que fue forjando esa amistad con el jugador desde las divisiones inferiores es capaz de tirarla a la mierda por una primicia, ¿no? Por ser tendencia en Twitter. En aquella época, a ver, en todas las épocas, el jugador salió y salió el día que no correspondía y volvió tarde y lo hizo. Digo, cuando uno habla de códigos en el fútbol, tiene que ver con algunas cuestiones que creo que ya no existen, Néstor, ya no existen. Nosotros, a 20 minutos, media hora de empezar un partido, los teníamos a ustedes en el vestuario, ¿o no? Antes de empezar un partido era normal. Hoy hay todo un operativo, vallas, un colectivo que llega, los jugadores que bajan con los auriculares mirando el teléfono para no hablar. Digo, hoy se perdió eso, creo que Néstor, ¿sabes por qué? Porque dada la cantidad de periodistas que hay, por la cantidad de medios que la tecnología permite tener, hoy ya no existe la relación que teníamos con ustedes. Ustedes llegaban al entrenamiento y por ahí nos quedábamos charlando después, o entraban al vestuario. No había un día para atender a la prensa. Terminaba el entrenamiento y si el vestuario estaba abierto, entraban los periodistas. No te digo que éramos amigos, pero había otra relación. No sé, con el ruso Ramezoni, por ejemplo, yo tengo una foto de él entrevistándome en el lugar donde yo me cambiaba dentro del vestuario después de terminar un partido. Hoy es imposible, hoy tenés tu sala de prensa, habla el técnico y habla el 3, nada más. Entonces se perdió esa confianza. Entonces, el haber perdido esa confianza implica de que vos no te enteres un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Y el periodista que hoy, periodista deportivo, muchos pibes que arrancan la carrera de periodismo, entiendan que a veces una primicia, o tratar de ser tendencia en una red social, ensuciando a algún jugador, o ensuciando no, o diciendo la verdad, estuvo en el casino, Bow estuvo en el casino cuando llegó y lo mataron. Entonces digo, a veces, y no te juega a favor, no te juega a favor. Creo que hoy la carrera del periodista deportivo es mucho más difícil que antes, Néstor. Ustedes se formaron de tal manera y vivieron con nosotros de manera, en el tiempo, creo que crecieron en el tiempo, igual su profesión como la nuestra. ¿Qué edad tenés, Néstor, vos? 57, y era la época que cuando terminaba el partido ustedes se estaban bañando y nosotros podíamos hacer la nota bajo la lluvia. Sí, por ahí uno que entró en una ducha un día, pero no voy a hablar de eso. Digo, o sea, yo tengo 55, Néstor, tenemos la misma edad, o sea que tu carrera fue a la par de la mía. Y eso se nota con un montón de periodistas de nuestra edad. Con los más jóvenes ya hay otra cuestión, porque el periodista más joven también tiene ese vedetismo de ser la figura de la radio, o ser la figura del canal, o de que si, ¿qué? ¿No me dio una entrevista no lo llamo, lo mato, porque no me dio una entrevista. Entonces, creo que cambiaron las formas de hacer periodismo del periodista de hoy, y porque también hay una cantidad de medios tremendos a los cuales vos no le podés responder a todos no le podés decir que sí, bueno, te doy una nota, porque además no te deja el prensa del club, porque quien maneja las entrevistas es el encargado de la prensa del club. Dice, bueno, hoy va a hablar el suplente, y vos decís, che, escuchame, el arquero titular salió hablando por la red, y a mí me das el suplente, pasa eso. Entonces, es muy difícil que se empiece a generar esa relación que había entre los periodistas, no quiero decir vos, veteranos, pero la relación que teníamos nosotros. Vamos a ir cerrando esta mañana charla con Hugo Lamadrid. La última pregunta la va a hacer Gastón Domínguez, el profe de periodismo deportivo. Gastón Rojas, que está asistiendo, hace una pregunta en el chat, dice, ¿cuál fue el mejor director técnico que tuviste en toda tu carrera? Te escuchamos, Hugo, después vamos con Gastón. El Coco Basile. El Coco Basile, que quien lea el libro puede entender que yo le pego un palazo al Coco. Yo estoy haciendo una crítica al fútbol de esa época. El Coco era un excelente armador de grupos, y a veces es muy importante, al margen de la táctica, la estrategia y lo demás, ser un buen formador de grupos. El hecho de saber combinar gente grande con gente joven, de qué manera. Hoy creo que es distinto, ¿no? Hoy creo que el técnico, a diferencia de otras épocas, donde el técnico de otra época tenía barrio, tenía el café de la esquina, tenía la manera de charlar con vos de determinada forma, hoy creo, y por como son los pibes jóvenes, te imaginás, yo, Dani, dije que a los 20 me creía Superman porque tiene un mango en el bolsillo. Hoy un pibe de 20 de un club de primer nivel tiene mucha guita en el bolsillo, y el técnico lo que tiene que hacer hoy, me parece, es demostrarle que sabe más que él, porque el
pibe que está sentado allá, te está mirando y te está poniendo a prueba cada día. Entonces, vos tenés que enseñar, tenés que mostrarle que sabés más que él. En aquella época era distinto. El tipo muchas veces te daba argumentos que traía de la vida misma, ¿no? Gastón, cerramos con Gastón Domínguez. Bueno, un saludo grande al Flaco, que así como nació en el club del que es hincha el Decano, cerró su carrera en el club del cual soy hincha yo, que es Douglas de Pergamino, así que vamos a hablar un poquito de eso. Sí, señor, por favor. Yo recuerdo en la época que jugaba el Flaco, era el Pepe Perazzi, Masuero de 4, el Mono Cantoni, el Flaco Nardoni, el plumero Rubén Darío Gómez, que fue campeón del mundo con River y después fue a jugar a Douglas. Jugaba Damore, La Madrid, Roselo, Peliqui, el Sapo Cuarta, goleador de aquellos, y Marquito Lestina. Más o menos por ahí vamos bien, Flaco, ¿o no? 95-96. Ya, sabés que siempre, ¿cómo te va? Buenas noches. Siempre digo que tanto Racing del 88 como Douglas del 95 fueron los dos mejores equipos que yo integré. No solo por lo futbolístico, porque ese equipo de Douglas llegó a pelear octogonales para ascender a primera, sino por la calidad de gente. Todos los que nombraste, excelentes personas. Y vos fijate cómo me nombraste un montón y dos de esos ya no están, ¿no? Porque te marca también una cosa de disfrutemos lo que tenemos. Dos de esos no están. Digo, yo tanto a Douglas como a la ciudad la terminé queriendo muchísimo. Yo viví 3 años en Pergamino, mis hijos eran chiquititos cuando estábamos en Pergamino, y sin cobrar o cobrando mal, con una dirigencia espantosa. Entonces, desde ese lado, tanto Douglas como Racing fueron, yo no voy a poner esto, sí, lo quiero más a Racing que a Douglas, no, cada uno donde estuvo, o al menos desde mi lado, yo traté siempre de ser respetuoso con el tipo que va a la tribuna. El tipo que va a la tribuna seguramente le costó garpar la cuota social o le costó pagar la entrada, y digo, mi manera de jugar creo que a veces también me favorecía, ¿no? Yo soy un tipo que no negocio la actitud con nada ni con nadie, o sea, para todo en lo que uno emprende en la vida hay un gran porcentaje de actitud. Después será la aptitud, si podés, ¿no? Si te da, pero lo que no se negocia nunca es la actitud. Y creo que es lo que me reconocen hoy en día hablando de fútbol, ¿no? Todos lados donde estuve, es también un paraguas para salvarme a mí, ¿viste? Yo no sé si jugué bien o mal, pero yo dejaba todo, ¿viste? Entonces me cubro de la parte futbolística. Entonces, desde ese lado, Pergamino, que creo que estoy mandando un libro en estos días para allá a una librería, es uno de los lugares donde mejor la pasé, al margen de lo mal que estábamos económicamente, y es una ciudad a la que quiero muchísimo. Bueno, antes de cerrar con algo, Dani, porque retomando lo que decía Néstor y que yo quería consultarte, porque es algo que le digo a los chicos y que tiene que ver con la tecnología, me permito algo que te va a gustar, Dani, porque le estamos preguntando mucho de fútbol, pero en época de cuarentena, ¿cuál es la temperatura? ¿Cómo nos damos cuenta que está el aceite para hacer una bola de fraile si no tenemos termómetro, Hugo? ¿Cómo hacemos? Para darnos cuenta que el aceite, porque el otro día hice bola de fraile. Tenía el aceite muy caliente, se me quemó, me quedó cruda. Bajé el aceite y después me quedó toda aceitosa. ¿Cómo nos damos cuenta si no tenemos termómetro? Un pastelero como vos. Y después hacemos la pregunta de Chile. No, sabés que nunca hice fritos. Nunca hice fritos porque llegaba al lugar de fritos. ¿Y cómo va a tener una panadería sin bola de fraile? No era que no tenía, traía de otro lado. Él manejaba suspiro de monja, no bola de fraile, sí, perdón. Bueno, entonces vamos con esto. Cuando te fuiste a Chile, la última, sí, ahora sí, Dani. Fuiste a Chile, hay una anécdota muy interesante que tiene que ver con algo que no pasaría nunca hoy, que es que te venden como otro tipo de jugador. Hoy es imposible pensar en eso, hay videos y demás, pero década del 80, década del 90, todavía alguien que podía decir, che, este tipo juega de esto, y en realidad vos jugabas de otra cosa. Me parece que eso, como para que los chicos de hoy entiendan la diferencia, ¿no? En cuanto al manejo de la información. Y ni siquiera te hicieron revisación médica. Bueno, en primer lugar, agradecerle, pues llevamos 1 hora y media de charla,
y a veces se tornó medio futbolera y quizás alguno, viste, o alguna de las chicas queda medio afuera y dice, che, paren de hablar de fútbol. Pero bueno, digo, cuando yo voy a Chile, cuento más en detalle en el libro, pero digo, yo me entero arriba del avión que el empresario que me había llevado no me llevaba de 5, que era mi puesto, sino que me llevaba de 10, de enganche y goleador. Digo, yo no había hecho un gol en los últimos 3 años y él me había vendido como que yo había hecho 12 goles el año anterior. Lo que vos decís, esto sería hoy imposible de hacer. No solo eso, sino que cuando estamos por bajar del avión, él me dice, pero todavía no digas que venís a arreglar, a firmar para la Universidad de Chile. ¿Cómo no? No, porque estamos por ver ahí si podemos arreglar con la Unión Española. El tipo un mercenario, estaba negociando con 2 clubes a la vez, y el que le pagaba más iba, no importaba, a él no le importaba si yo jugaba en el club que jugara. La cuestión es que es así, cuando yo bajo del avión, claro, viene un periodista y me encara. Me dice, ¿usted es el refuerzo que viene para firmar con la U de Chile? Y yo le digo, no, yo vengo de vacaciones 3 días, me voy a Viña del Mar, vengo a saludar a mi amigo y me voy. Pero ¿cómo? Si la dirigencia nos dijo, usted no jugaba de 10, hizo 12 goles en México. Yo digo, no, bueno, no me acuerdo cuántos goles hice. Si hay algo que jugó en su carrera, cuántos goles hizo, más aún quienes no hacíamos goles muy seguidos, ¿no? Uno tiene contado con los dedos de la mano cuántos goles hizo, mirá si no me voy a acordar lo que hice. Entonces, ¿qué pasó? Claro, había como 10 periodistas, me encaran todos juntos, y empiezan las preguntas comunes, ¿no? ¿Cuántos partidos jugó el año pasado? ¿Cuántos goles hizo? ¿Cuánto mide usted? ¿Qué alto qué es? Yo le fui contestando lo que me salía, 1,92 m, peso 88 kilos, hice 12 goles, pero vine a arreglar para la Universidad de Chile. No, digo, yo me voy de vacaciones a Viña del Mar. Esos mismos periodistas estaban a la noche en la conferencia de prensa cuando firmamos el contrato. Me volvieron a hacer las mismas preguntas, me miraban así, me decían, la Madrid, ¿cuánto mide usted? 92. Y por ello a la mañana le había hecho 1,93. ¿Cuánto pesa usted? ¿Cuántos goles hizo? Al otro día, la tapa del diario La Tercera, sale la foto, en toda la tapa sale la foto mía, yo había bajado con una camisa abierta, los lentes chiquititos, tipo John Lennon, o sea, era más un músico en recuperación que un futbolista, ¿no? Convengamos. Y sale esa tapa diciendo, este es el nuevo refuerzo de la U. Y ponía, había puesto, jugador de fútbol, signo de pregunta, mentiroso, signo de pregunta, rockero. Así fue como yo llegué a Chile, por este muchacho que me vendió de algo que no era, y por eso el capítulo del libro se llama 114 minutos, porque fueron 114 los minutos que jugué en Chile, ni 2 partidos completos. Hay muchísimas anécdotas en el libro, imperdibles, momentos muy, muy divertidos. Hay algunos que cuando está atendiendo la panadería en Wilde y que le aparecían hincha de Racing todo el tiempo diciéndole, bueno, ¿vos qué haces acá? O me acuerdo aquel partido, el gol que hiciste, gol que nunca hizo Hugo, ¿y qué haces acá? Acá lo tengo anotado, una de las contestaciones de Hugo, ¿qué haces acá? Y dice, mira, me estaba por matar, pero justo llegaste vos. Alguna de las contestaciones de Hugo. Muy bien eso, muy bueno, Hugo, muy divertido. Pasa eso y a veces pasa en las redes que quien está del otro lado quiere, viste, lograr tiene empatía, coincidir en el tiempo con vos en algo, ¿no? Entonces, eso que cuento en el libro es que uno llegó y me decía, vos jugaste, pero claro, si yo cuando yo era pibe iba a los entrenamientos y te veía jugar y te veía entrenar. Me dice, me acuerdo de un gol que le hiciste a Boca en el año 92. Yo me había ido en el 91 de Racing. Entonces, muchas veces eso lo continúo. Bueno, mi viejo, estando mal un día, se acordaba de un gol que le había hecho a Rosario Central y yo nunca le había hecho un gol a Rosario. O sea, de estas cuestiones me pasan, ¿no? Bueno, de estas cuestiones en el libro hay muchas. Y tiene eso, ¿viste? Tiene esto, Dani, del golpe allá abajo, duro, complicado, y tiene estas cuestiones arriba. Y esto es un consejo de Hernán Casiari. Hernán, cuando yo hablo con él, de hecho Hernán es uno de los que me escribió uno de los prólogos, él lo que me aconsejaba era esto, ¿no? El libro así, nunca ni muy arriba ni muy abajo, siempre idas y vueltas, porque las historias tienen esto de subir y bajar. Y creo que está bien logrado. Hugo, bueno, quiero agradecer
agradecer también a los estudiantes, a las estudiantes, a las profes, a Laura Calvelo, que la veo ahí, a muchos profes que están agradeciendo, a Anabel Pascual, proponiendo nuevos encuentros. Para nosotros creo que fue un muy buen momento, te lo queremos agradecer, y yo los invito a cerrar esta charla con no sé si se hace habitualmente, pero los invito a abrir el micrófono a todos y le damos un aplauso a la Madrid, que se escucha, ¿no? Grande la Madrid, ¿eh? Vamos. Bueno, Gracias, Hugo. gracias a todos por estar del otro lado.